Buenas tardes, mis hermanos. Gracias a Dios que nos encontramos aquí para una vez más estudiar un poco más de su palabra. El día de hoy pasaremos nuestro estudio en el libro de Mateo. Mateo capítulo 28. Hablaremos de los testigos de la resurrección. Si la resurrección de Jesús realmente tuvo lugar, esto debe tener un gran significado. Un gran significado para aquellos que aún han de creer en Cristo y para aquellos que ya son cristianos. Pero ¿sobre qué bases debe alguien creer que Jesús realmente se levantó de los muertos? La evidencia presentada en el Nuevo Testamento involucra el testimonio de testigos oculares. Vemos que 10 veces distintas hubo apariciones de la resurrección de Cristo que son registradas en el Nuevo Testamento. Y tal caso es encontrado en el libro de Mateo capítulo 28, empezando del versículo 1 al versículo 10. Leamos. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron los pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. Es claro por las Escrituras que nuestra fe en Jesús está basada en tal testimonio. Y así como Jesús lo dio a entender en su oración, en el libro de Juan, veamos el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 20. Juan capítulo 17 y versículo 20, donde nos dice, el Señor nos dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por la palabra de aquellos testigos. El capítulo 20 de Juan, versículo 30 y 31, nos dice que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vemos que Jesús esperaba que sus apóstoles le fueran testigos. Y de estos testigos son los que hablaremos el día de hoy. Él esperaba que ellos fueran sus testigos. Si regresamos en el libro de Juan al capítulo 15 y versículo 27. Juan capítulo 15, versículo 27. Jesús, hablando a sus discípulos, les dice: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Los apóstoles eran testigos de Jesús, habían estado con él suficiente tiempo
para hacerlo. Y Jesús esperaba que esos apóstoles le fueran testigos. Testigos especialmente en lo relacionado a su resurrección. Y puesto que nuestra fe descansa sobre el testimonio de estos testigos, nos preguntaremos, ¿fueron testigos dignos de crédito? ¿Fueron testigos dignos de crédito que debamos tomarlos en serio? ¿O qué tan fuerte es su testimonio? ¿Cómo sabemos que no lo resarcieron o fueron simplemente ilusos o engañados por alguien? Vemos que, como con cualquier evento que sucede o que ha ocurrido, hay un número de factores a considerar antes de aceptar el evento, antes de aceptarlo como un hecho histórico. Un factor tal vez es el número de testigos. ¿Cuántos testigos había? ¿Y por qué es esto importante? Porque la fuerza o debilidad de cualquier testimonio es afectado por el número de testigos. Vemos en el Antiguo Testamento que la ley de Moisés requería al menos 2 o 3 testigos. Vayamos al libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio 17, versículo 6. Dice, por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiese de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Se requería 2 o más testigos para poder castigar a cualquier persona. Ahora, actuando el número de testigos juega también un papel crucial en nuestro sistema judicial. Entre más testigos haya, más fuerte es la evidencia. Hubo muchos testigos de la resurrección. Pablo enumera muchos de estos testigos. Si vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, y versículo del 3 al 8. Pablo nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo enumera cuántas apariciones había. Nos dice que Jesús fue visto por Cefas o por Pedro. Libro de Lucas capítulo 24 y versículo 34. Lucas capítulo 24, versículo 34. Dice que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ya ha aparecido a Simón. Cefas era Simón Pedro, uno de sus apóstoles. Vemos que Pablo también enumera en Primera de Corintios que fue visto por 500 gentes a la vez en Galilea. Libro de Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 versículo 10, donde nos dice, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán.
El versículo 16 nos dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y fue donde Jesús los vio, visto por los 12 apóstoles. Fue visto por 500 gentes a la vez. Fue visto por Pablo en el camino a Damasco, en el libro de los Hechos. Cuando Pablo iba hacia Damasco, el Señor se le apareció. Otras apariciones son registradas en las Escrituras. Se le apareció a María Magdalena, aquí mismo en el libro de Mateo capítulo 16 y versículo 9. Mateo capítulo 16 y versículo 9. Dice así: ¿no entendéis aún ni os acordaréis de los 5 panes entre los 5 hombres y cuántas cosas recogisteis? Está equivocado, Spencer. Se le apareció a otras mujeres, continuamos, a otras mujeres que regresaban del sepulcro. El versículo es Marcos capítulo 16, lo siento. Marcos capítulo 16 y versículo 9. Donde dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. María Magdalena también era uno de los testigos. A otras mujeres que regresaban del sepulcro también se les apareció. Libro de Mateo capítulo 28, versículos 9 y 10. Donde Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Se apareció a 2 de sus discípulos en el camino a Emaús, en el libro de Lucas capítulo 24. Se apareció a los apóstoles cuando Tomás estaba ausente. Veamos esto en el libro de Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Versículo del 19 al 24. Estaba Tomás ausente en esta ocasión. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieron los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Jesús se vuelve a presentar con los apóstoles cuando Tomás está presente. El versículo del 26 al 29 del capítulo 20 de Juan. Versículo 26 al 29. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío
y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Finalmente, veamos el pasaje en el cual aparece a los apóstoles el día de su ascensión. Libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 3. Del 3 al 11. Dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubiables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La expectación de Jesús era que sus apóstoles iban a ser testigos. Y vemos así que por un periodo de 40 días y arriba de 500 personas tuvieron una amplia oportunidad de ver a Jesús. Y determinaron por sí mismos si Él fue realmente levantado de los muertos. Ellos fueron convencidos. Pero nos preguntaremos, ¿son testigos confiables? ¿Cómo sabemos que no eran simplemente gente ingenua, creyendo lo que ellos deseaban creer? Esto nos lleva a considerar otro factor importante en la aceptación del testimonio de estos testigos. Veamos ahora el carácter de los testigos. Sabemos que algunos no habían creído en Jesús, así como sus hermanos en la carne. Libro de Juan, capítulo 7, versículo del 3 al 5. Juan capítulo 7, del 3 al 5, hablando aquí de sus hermanos en la carne. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ellos incluso pensaban que Jesús estaba un poco loco. Pero al verlo después de su resurrección, llegaron a ser sus discípulos. Libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 14. Hechos, capítulo 1 y versículo 14. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos llegaron a creer en Jesús cuando Él resucitó. Algunos eran escépticos después de la muerte de Jesús. Ya vimos que Tomás no aceptaría las obras o las palabras de otros, sino que él quería ver por sus propios ojos. Y él no creería hasta que no tuviera la evidencia frente a él. Este testigo demuestra que no era ingenuo
o que era fácilmente engañarlo, sino que él quería ver la evidencia. Y esto es el por qué el Señor apareció a testigos selectos. En otras palabras, testigos calificados para saber si realmente era Jesús el que había resucitado. Se apareció a algunos que eran enemigos de él. En este caso tenemos a Saulo de Tarso, quien después llegaría a ser conocido como el apóstol Pablo. Pero en este momento, en el libro de los Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, él todavía era un enemigo de Jesús. Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre, mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo, o Saulo en ese momento, era un enemigo de Jesús, hasta que vio a Jesús levantado de la muerte. Él creía hacer la voluntad de Dios al oponerse a Jesús y a sus seguidores. Aquí mismo en el libro de los Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 26, versículo del 9 al 11. Pablo hablando dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y allí era donde iba a traer a estos cristianos. Mas Jesús se le apareció. Pienso que allí no hubo testigos ingenuos, testigos que estaban listos a creer cualquier indicio de que Jesús se había levantado de los muertos. Vemos que ellos requirieron evidencia abrumadora para convencerlos de que Jesús se había levantado verdaderamente de la muerte. Consideremos ahora la fuerza de su testimonio. Esto demostrada por la naturaleza del testimonio de ellos. Vemos que su testimonio apeló a la evidencia evidente, la evidencia derivada del experimento y de la observación en vez de la teoría, pues ellos lo vieron. Ya leímos que por 40 días les fueron dadas evidencias infalibles. Ellos comieron y bebieron con Jesús. Aquí en el libro de los Hechos capítulo 10 y versículo 41. Hechos capítulo 10, versículo 41. Dice: no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Evidencias infalibles. Ellos lo vieron, lo oyeron, lo tocaron. Vimos la evidencia con Tomás, que Jesús le dijo: pon tu mano a mi costado. Aquí no hay forma de que ellos pudieran haber sido engañados o embaucados acerca de la resurrección. Porque si todos ellos hubieran tenido sueños
o visiones o alucinaciones individualmente, quizás, tal vez. Pero ellos testificaron que Jesús se les apareció en grupos, así como en individualmente. La resurrección fue demostrada a través de la transformación de estos hombres. Vemos que antes de la resurrección, los discípulos de Jesús estaban atemorizados y sin esperanza. Vemos en el libro de Mateo que ellos escaparon de ser arrestados. Marcos capítulo 14 y versículo 50. Libro de Marcos capítulo 14 versículo 50. Vemos lo que hicieron ellos. Dice, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron, escaparon de ser arrestados. Vemos la evidencia de que Pedro cobardemente lo negó 3 veces en el libro de Marcos capítulo 14. 3 veces lo negó Pedro. Vemos que las mujeres se lamentaron por su crucifixión. Libro de Lucas capítulo 23 y versículo 27. Lucas capítulo 23 y versículo 27. Y le seguían gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Se lamentaban de que iban a crucificar a Jesús. Pero después de su muerte, estos discípulos se fueron tristes. Aquí mismo en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 17, nos dice aquí, esto es en el camino a Emaús. 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido? La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Estaban tristes porque Jesús ya no estaba con ellos, en cuerpo. Y después de la muerte, los discípulos se escondieron detrás de puertas cerradas. Se escondieron por miedo de los judíos. Libro de Juan, capítulo 20 y versículo 19. Juan, capítulo 20 y versículo 19 nos dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Vemos que los discípulos tenían miedo, pues Jesús ya no estaba con ellos. Pero después de la resurrección, ellos osadamente alabaron a Dios y proclamaron a Jesús, alabando a Dios en el templo, proclamando a Cristo, desafiando la persecución. Esta transformación en sus vidas es una evidencia muy fuerte para la resurrección. Porque si los discípulos estaban totalmente defraudados y al borde de la fuga, desesperada debido a la razón muy real de la crucifixión,
Tomaron otra razón muy real, con el fin de transformarlos de una banda de judíos descorazonados, tristes y rechazados, a la mayor sociedad misionera, segura de sí mismo en la historia del mundo. Pues ahora ya no tenían miedo. Esto está demostrado por su alto estándar moral que tenían ahora. Ellos después enseñaron a otros a vivir vidas santas. Veamos primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 1 al 7. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en sanidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a sus hermanos, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Estas son las instrucciones. Esto es como ellos enseñaban a otros a vivir una vida intachable. Ellos vivieron sus propias vidas en forma intachable. ¿Creeremos que se oye esto de la gente que propaga mentiras, aún sabiendo qué es lo mejor que deben hacer? También fue demostrado por el precio que ellos pagaron. Los apóstoles padecieron muchos sufrimientos debido a su testimonio, debido al nombre de Jesús. Vayamos a Primera de Corintios capítulo 4. Versículo del 9 al 13. Primera de Corintios capítulo 4, del 9 al 13. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos afofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Los apóstoles padecieron muchos sufrimientos debido a su testimonio de Jesús. Y todo porque alguien muriera con la muerte de un mártir debido a ese testimonio. Vemos que aún el hermano de Jesús, Santiago, fue arrojado del templo y después golpeado a muerte por su testimonio. No había ningún motivo para que ellos mintieran tan persistentemente, para que mintieran acerca de la resurrección de Jesús. Vemos en conclusión de que la naturaleza de su testimonio
no permite la opción de que ellos fueran simplemente engañados o embaucados. Nuevamente, ellos profesaron la evidencia física. Ellos declararon comer y beber con él, tocarlo, verlo. Pero si Jesús no fue levantado de la muerte, solo hay otra alternativa si no fue así. Y esta es que estos testigos fueron mentirosos y embusteros. Pablo admite que esto es la única alternativa que puede suceder. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 y 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 y 15, donde Pablo nos dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Mas Jesús sí resucitó. Le haré una pregunta. ¿Cree usted que es razonable creer que ellos propagaron una mentira exitosamente? Vemos que mucha gente atestiguó el mismo hecho. Ellos no eran el tipo de personas como para elaborar tal falsedad. Vemos que ellos vivieron vidas nobles y estuvieron todos dispuestos a sufrir y a morir por su testimonio. Cuando examinamos cuidadosamente las vidas y el testimonio de los testigos de la resurrección, la única conclusión razonable que podemos trazar es que ellos vieron realmente lo que declararon. Jesús ha resucitado, dicen, y su resurrección de la muerte es la certeza por parte de Dios que el juicio está por venir y que debemos arrepentirnos. Como último pasaje, veamos en el libro de los Hechos, capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Jesús está vivo y los testigos así lo dijeron. Pero habrá un juicio. Versículo 31 nos dice que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Está usted listo para ese día? ¿Está usted listo para el día del juicio? ¿Ha escuchado usted la palabra? La invitación está en pie. Si aún no ha obedecido, estos testigos nos dicen que Jesús está vivo y que su promesa está en pie. Pero hay pasos a seguir. Hay que obedecer. Hay que confesar a Jesús. Hay que bautizarse. Si usted está listo para el bautismo, nosotros estamos listos para ayudarle. Si necesita oración de ayuda, también estamos listos para ayudarle. Cuando pase usted al frente y cantemos el himno de invitación. Número 44.